Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 y 8. En esta mañana estamos terminando ya la sección primera del capítulo 20, relacionada con un segmento de tiempo que es único en la Escritura, mencionado en el capítulo 20 de Apocalipsis, que habla del milenio o de los 1000 años, y que ha sido la base estructural para varias posturas escatológicas. Pero a mi modo de entender, este segmento de tiempo lo que nos permite ver es una cantidad de hechos o acontecimientos que son muy relevantes. Y nos hemos enfatizado no tanto en el periodo de tiempo, sino en los hechos que acontecen durante ese periodo, que es lo más llamativo, que es lo más rico y generoso en el pasaje, y que es aquello a lo que debemos prestar atención. El versículo 7 y 8, que nos corresponden esta mañana, dice: cuando los 1000 años se cumplan, es decir, al final de ese periodo, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Ese es otro de los pasajes que en Apocalipsis, y uno de los textos que en Apocalipsis ha llamado poderosamente la atención, y ha sido tema polémico, ¿sí?, de muchas discusiones, especialmente por lo que dice allí de Gog y Magog. Entonces, Gog y Magog ha sido considerado por muchos de los estudiosos de la Biblia como una guerra moderna o una batalla moderna que se va a propiciar especialmente entre grandes potencias mundiales del momento. La mayoría de los que estudian la Biblia dicen que aquí habla de una guerra nuclear y de una guerra de potencias grandes, enormes, especialmente rusas, chinas, coreanas, ¿sí?, u otro tipo de potencias mundiales en armamento nuclear, ¿sí? Eso es lo que dice la mayoría de la gente. Realmente, si fuéramos a la Escritura, no tenemos mucha base para poder interpretar qué significa Gog y Magog, ¿sí? ¿A qué hace alusión? ¿Qué tipo de pueblos o de naciones están mencionadas aquí? Si esto habla de una guerra contemporánea, si habla de potencias mundiales en este momento, o si habla de una guerra nuclear, o si realmente es un dato histórico basado en hechos del Antiguo Testamento. Recuerden que hemos dicho que básicamente hay 3 posturas para entender Apocalipsis. Una postura futurista, y la futurista dicen que va a haber potencias y guerras mundiales próximas, ¿sí? Hay una postura presente que habla de unos hechos históricos contemporáneos, entonces va a figurar a Gog y Magog como potencias existentes en este momento, ¿sí? Y hay una postura que usa más bien elementos históricos de la Biblia y dice que estos datos ya fueron registrados en la Escritura y que Gog y Magog no es una mención a una guerra moderna o contemporánea, sino que más bien es un dato histórico haciendo alusión a hechos o acontecimientos del pasado. Esa es la tarea que tenemos en esta mañana, una gran tarea: definir qué es o quiénes son Gog y Magog, a qué se refiere y por qué la Biblia dice que Gog y Magog representan naciones de los 4 ángulos de la tierra que se juntan o que se reúnen para estar con Satanás una vez es suelto y para presenciar la sentencia del juicio final. ¿Les parece? Entonces vamos a intentar descifrar un poco en qué consiste esto. Lo primero que tenemos que decir, que es una de las pautas hermenéuticas que hemos seguido aquí en la iglesia, y es una de las pautas hermenéuticas que referimos o que les damos a ustedes para el estudio de las Escrituras, es que cualquier dato en la Biblia o cualquier doctrina o cualquier información en la Biblia, tenemos que inmediatamente ir a los orígenes de la Escritura para ver dónde aparece eso en la primera referencia. Es decir, dónde tenemos otras referencias a esos textos o a esas verdades que sean comunes a la Escritura y no simplemente guiarnos por la última referencia, en este caso Apocalipsis 20. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Entonces el ejercicio que tenemos que hacer es: ¿dónde aparece Gog y Magog en la Biblia? Además de Apocalipsis 20. Entonces tenemos que encontrarlo en primer lugar en Génesis capítulo 10, versículo 2. Génesis 10, capítulo 2, nos comienza a contar la genealogía después del diluvio. Recuerden que en el diluvio, que fue un juicio universal que Dios trajo sobre la humanidad rebelde o impía, o que despreció al Señor, y a Noé que predicó, Dios salvó a Noé y su familia. Entre los salvos en el diluvio o del diluvio fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 nueras. ¿Recuerdan cómo se llamaban los 3 hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet.
Nosotros decimos así, pero realmente el primogénito fue Jafet, ¿sí? El primogénito fue Jafet, y luego vino Cam, y luego Seb. Entonces, en Génesis capítulo 10, versículo 2, dice, los hijos de Jafet, Gomer, Magoi, Madai, Javán, Tubal, Mesed y Tiras. ¿Sí les parece ahí alguno de los nombres que estamos mencionando, cierto? Pero si ustedes quieren ir un poco más, podemos mirar ahí otro texto en el capítulo 10. Dice los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Quitín y Domair, y luego dice en el versículo 6, los hijos de Cam, el otro hijo de Noé, Misraín, Fut y Canaán, y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Rama, Sabteca, y los hijos de Rama, Sedán y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Hagamos un poco de memoria. Noé se salva de morir en el diluvio con sus 3 hijos. Los 3 hijos de Noé son Sem, Cam y Jafet. Los hijos de Jafet, o entre los hijos de Jafet está God y Magod, ¿sí? Y entre los hijos de Cam está Nimrod. Es decir, God o Magod y Nimrod son nietos de Noé. ¿Me hago entender? Son nietos de Noé. Uno, nieto por parte de Jafet, y otro nieto por parte de Cam. Recuerden que Nimrod fue el que fundó Babel o Babilonia, o fue el gran emperador o estratega que estableció el gran imperio babilónico. Y recuerden qué significa Nimrod. Nimrod significa rebelde, y Babel significa confusión. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Entonces vamos a los orígenes de la historia. La primera mención de estos personajes es en Génesis capítulo 10. Hijos descendientes de Noé, o nietos descendientes de Noé, y cada uno representa rebeldía, confusión y maldad. Los únicos que se salvan aquí de esta mención son los hijos de Sem, porque recuerden que de Sem vienen los semitas, es decir, todos los pueblos judíos o todos los pueblos hebreos y todas las naciones que surgen de los semitas. ¿Sí? Recuerden que todos esos pueblos árabes son considerados semitas. Entonces es muy interesante lo que queremos ver acá en esta mañana, porque en primer lugar Noé tiene 3 hijos que se salvan del diluvio, pero a pesar de que los 3 hijos se salvan del diluvio, los nietos no se salvan de la rebeldía. Yo les pregunto, ¿qué esperaría usted si tiene unos hijos o unos nietos? ¿Qué espera de ellos? Si usted es cristiano, ¿qué espera de sus hijos? Y si usted tiene nietos, ¿qué espera de sus nietos? Pues que sirvan a Dios, que sean temerosos de Dios, que esos hijos o esos nietos honren a Dios, no solamente siguiendo el testimonio de sus padres o sus abuelos, sino que honren a Dios porque ellos recibieron la enseñanza, el temor de Dios. ¿Ustedes creen que los hijos de Cam y los hijos de Jafet no supieron del testimonio de que Dios salvó a su padre y a su abuelo milagrosamente de morir en un juicio? Por supuesto que sí. Si hubieran sido nuestros nietos lo hubieran sabido. Y mucho más en esa época que la tradición era oral, que toda la información se transmitía por oralidad. Ellos supieron que Dios los salvó milagrosamente de morir. Pero aún así, ¿cuál fue la semilla que germinó en el corazón de Nimrod? La rebeldía. ¿Y cuál fue la semilla que germinó en el corazón de God y Magod? Rebeldía y maldad y perversión. Es decir, todos los pueblos o las naciones que se formaron en Mesopotamia en ese momento fueron fundadas por los seguidores de Cam o los hijos de Cam, y todas las naciones que se fundaron en las costas, es decir, las naciones más lejanas, costeras de ese momento, tanto de Europa como de Asia, fueron fundadas por los jafetitas o los hijos de Jafet, entre ellos God y Magod. ¿Sí me hago entender lo que estamos diciendo? La primera alusión a estos personajes es en la historia de Génesis, relacionado con pobladores de naciones antiguas o de pueblos o continentes antiguos, pero relacionados directos, primero con la preservación que Dios les dio de morir en el diluvio, en el juicio universal, pero segundo con una gran expresión de rebeldía y confusión. Tenemos otra referencia en Primera de Crónicas 5, 1 al 4. Dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito más que violó el lecho de su padre,
Sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser mayor sobre los hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Fueron pues los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Anod, Falú, Errón y Carmi. Los hijos de Joel, Semaías su hijo, Goz su hijo, Simei su hijo. Hay otra referencia a otro nombre, otro homónimo de este personaje de God, mencionado como descendiente de Rubén. Y yo quiero que mencionemos y recordemos los hijos de Israel. Israel tuvo 12 hijos, y esos 12 hijos varones representan las 12 tribus o los 12 baluartes del pueblo antiguo de Israel o de Jacob. Pero recuerden que el primogénito o el hijo mayor fue Rubén, ¿sí? Hijo de Lea, Rubén. Pero recuerden que Rubén, además de haber tomado este derecho que le correspondía al padre, que fue violar el lecho de su padre, además de eso recuerda que fue violento, vengando la violencia de su hermana Dina, o la violación de su hermana. Es decir, Rubén fue un hombre muy violento, ¿sí? Muy astuto. No solamente tomó una de las mujeres de su padre para acostarse con ella, sino que además de eso violentó un pueblo y lo destruyó, los descendientes de Siquén, para vengar la muerte o la violación de su hermano. ¿Cómo vemos a Rubén en la Biblia? Como un hombre violento, sanguinario, astuto, malvado, y dice la Biblia, por eso perdió el derecho a la primogenitura, que era un derecho muy valioso entre los pueblos antiguos, especialmente entre los hebreos y los patriarcas. Él perdió el derecho a la primogenitura, pero descendiente de él viene un hijo de Semaías que se llama God. Luego miremos otro pasaje de referencia en Ezequiel 38:3. Dice, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh God, príncipe soberano de Mesed y Tubal. Mesed y Tubal fueron mencionados en Génesis 10:2 como hermanos de Magod, ¿recuerdan? Hijos también de Jafet. Y dice que ahora ya no eran simplemente hijos de Jafet, sino que se habían constituido príncipes soberanos. ¿Sí me hago entender? O sea, no solamente eran hijos, personas naturales, sino que ellos habían constituido naciones y pueblos muy fuertes, muy poderosos, y se habían considerado esas naciones naciones soberanas. Es decir, que tenían el derecho a ejercer poder y violencia y autoridad contra otros. ¿De quiénes vinieron esas naciones soberanas que menciona Ezequiel en la profecía del capítulo 38? De los hijos de Jafet. Es decir, los hijos de Jafet no fueron simplemente pobladores civiles de naciones o establecedores de pueblos nuevos, sino que se constituyeron príncipes soberanos juntamente con otros hermanos. Y aquí en la profecía no solamente menciona a God y a Magod, sino que menciona a Tubal y a Mesed, que eran sus propios hermanos. Y vamos a Ezequiel 38:15. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Diciendo que de esos dos líderes, es decir, como que los representantes principales de ese movimiento o de esa acción bélica son God y Magod, y que ellos se unirán a sus hermanos y vendrán con grandes ejércitos y muchos pueblos con ellos para hacer violencia. La pregunta es, ¿contra quién hacen violencia esos pueblos? ¿A quiénes van a atacar? Dice que vienen de las costas y de las lejanas tierras, parece que del norte de Europa y también del norte de Asia, y vienen a atacar una nación pequeña. ¿Saben cuál es esa nación? Israel. Van a venir a atacar a Jerusalén. ¿Y recuerdan de dónde vienen los hebreos o los judíos? ¿De quién son descendientes? De Sem. Y Sem era hermano de Jafet. Es decir, ¿a quién van a atacar? A sus propios primos hermanos. A sus propios primos hermanos. Miren la atención que estamos llamando acá con estos textos. God, Magod, Mesed, Tubal y los descendientes de Cam y los descendientes de Jafet se unen todos, se ponen de acuerdo, arman un ejército poderoso y dicen vamos a atacar todos a Israel. Es algo así como si uno fuera a robarle a su propio hermano, o fuera a atacar a su propio hermano, o fuera a matar a su propio hermano. ¿Cómo les parece a ustedes eso? ¿Está bien visto que se haga así? ¿Qué pasaría si un hermano nos ataca a nosotros y nos quita la propiedad, o nos quita la vida, o nos roba las pertenencias? ¿Cómo lo veríamos nosotros?
¿Sería permitido? Nosotros podríamos aceptar eso de un extraño, ¿sí? De un enemigo, pero un hermano de nuestra propia sangre, de nuestra propia familia, uno dice, no, no hay derecho. Pero eso es lo que está sucediendo acá. De los 3 hijos de Noé, 2 se ponen en contra de Sem y de la descendencia de Sem, y esos 2 se constituyen enemigos poderosos y bélicos para venir y atacarlos sin ningún tipo de razón o justificación. Vamos a Ezequiel 39, versículos 3 al 9. Estamos entrando en contexto. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie y a todas las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y enviaré fuego sobre Magot y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Lo que la Biblia está diciendo es, los descendientes de Cam y los descendientes de Jafet se unirán a una contra los descendientes de Sem, y los atacarán yendo a Israel para destruirlos. Pero ¿qué va a hacer Dios a favor de Sem? Sem no tiene un ejército armado, es decir, los hebreos o los israelitas, no tiene un ejército poderoso para enfrentar tan poderoso ejército que viene del norte y que viene de las costas. ¿Qué hace Dios a favor de Sem? ¿Los va a defender? Dice, ellos vienen con un ejército muy poderoso, naciones muy fuertes se unen y se alían para venir contra Israel, pero ¿qué va a hacer Dios a favor de Israel? Los va a defender. Y va a hacer que ellos mueran, va a hacer que sean destruidos, y va a hacer que se levanten los moradores de Israel a ver la victoria que Dios ha hecho a favor de su pueblo. Y ese es un primer hecho maravilloso, ¿sí? En la realidad de Gog y Magog. Ellos vienen contra el pueblo de Dios, pero Dios defiende a su pueblo, atacando a estos enemigos, derrotándolos y haciendo que ellos tengan victoria. Ahora es interesante porque acá dice que quemarán al fuego por 7 años, pues los restos de estos personajes enemigos y los restos del armamento que ellos traían, por 7 años. Recuerden que el número 7 en el contexto profético, en el contexto apocalíptico, pues tiene un símbolo, ¿cierto? De totalidad o de plenitud o de perfección. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios le va a dar una victoria perfecta, plena, completa y total ¿a quién? A su pueblo, o a su iglesia, o a sus hijos, destruyendo a todos los enemigos. Y en los versículos siguientes dice que los hebreos recogerán cadáveres de los enemigos por 7 años, o por meses, recogiendo cadáveres de ellos para ver la victoria que Dios causó a su favor. El título de nuestra enseñanza hoy es Gog y Magog. Ahora, ¿qué significa Gog y Magog? Pudiéramos darle un uso semántico distinto usando la introducción que acabo de dar para decir que Gog y Magog representan los descendientes de Jafet o de Noé, y pudiéramos atribuirles a ellos que son unos rebeldes sin causa. Es decir, cada vez que yo mencione Gog y Magog esta mañana, estoy mencionando rebeldes sin causa. Es decir, personas que se levantan contra la autoridad, que se sublevan contra el orden o contra el diseño, pero que no hay razón para hacerlo. ¿Sí? Que no hay ningún motivo para hacerlo. Que uno dice, pero ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué se levantan contra los gobiernos? ¿Por qué se levantan contra las naciones? ¿Por qué se levantan contra la autoridad? ¿Qué causa hay? ¿Qué motivo? Y uno muchas veces no encuentra los motivos ni las razones. Sencillamente dice la gente, estamos en contra. ¿Pero a causa de qué? ¿Sí? ¿Cuál es el motivo? Si han visto que muchas de las protestas que hacen en las naciones o en los pueblos, no hay razones realmente claras para marchar o para protestar. Que muchos de los marchantes los entrevistan y dicen, ¿usted por qué está marchando? Dice, por mis derechos. Dice, ¿pero cuáles? No, pues por todos mis derechos. ¿Cuáles están vulnerando? ¿Cuáles están agrediendo? ¿Qué derecho le están dañando o le están desconociendo? Dice, no sé, pero estoy marchando. ¿Sí se han dado cuenta? Yo marcho por algo. Yo estoy de acuerdo con los que marchan, sí, pero ¿de acuerdo en qué?
¿Qué tipo de derechos, qué tipo de razones, qué tipo de motivos tenemos? Ahora, si hay motivos legítimos, si hay motivos judiciales legítimos, está permitido reclamar, está permitido hacer exigencias. Hay vías de hecho naturales provistas por Dios para que nosotros tengamos bienestar y tengamos comodidad. Pero si no hay motivo, ¿ustedes no han visto que a veces nuestros hijos amanecen bravos? ¿O es solo en mi casa? Y uno les pregunta, ¿y por qué está bravo? No sé, pero están que no hablan. ¿Sí? Pero a veces nosotros amanecemos así también, que no nos pueden mirar. ¿Sí? Mírame y no me toquéis. ¿Por qué? Porque amanecemos de mal humor, pero nadie nos ha hecho nada, no tenemos motivo, no hay razón. No hay un hecho que uno pueda decir, este es el hecho que me produjo malestar o incomodidad. Pero nosotros amanecemos de mal humor y no queremos que nadie nos mire furiosos. Esa es una semilla de God y Magot. Lo que yo quiero que nosotros hablemos en esta mañana es, la Biblia en el texto de Apocalipsis nos va a hablar de una alianza, ¿sí?, o una coalición de rebeldes. Y es una coalición enorme y poderosa, gigantesca, que reúne naciones de todos los ángulos de la tierra, pero que todos son rebeldes sin causa. Yo les pregunto, queridos hermanos, ¿amerita que los hijos de Jafet se levanten en contra de Dios sabiendo que Dios les acaba de salvar la vida? Más de 6 meses preservados sus padres de morir en el arca. Salen del arca y Dios les había provisto alimento que habían almacenado. Luego les provee cosechas nuevas, una tierra fértil. Les da toda la tierra para poblar y les da todos unos beneficios para ser los únicos pobladores de la tierra. Pero ¿saben qué había en el corazón de estos hijos? Rebeldía. Y la pregunta es, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo de la rebeldía? ¿Por qué está así? Recuerden que hay un profeta en la Biblia que es típico ejemplo de esa rebeldía sin causa. Hay un profeta muy famoso en la Biblia, famoso porque se parece a nosotros, o nosotros a él, que el Señor le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Jonás. Y el Señor le dice, Jonás, ¿mucho te enojas? ¿Y se acuerdan cómo respondió Jonás? Sí, mucho. ¿Y qué? A Dios mismo lo retó. Y Dios le dice, ¿haces bien en enojarte tanto? Y la respuesta a esa pregunta retórica es, pues no hago bien en enojarme. ¿Qué sentido tiene en enojarme? Si no hay un motivo, si no hay una causa, si no hay una manera de resolverlo, ¿qué hago yo de bien poniéndome bravo? Por eso cuando uno se ponía bravo, cuando uno era niño le decían, tiene dos razones, ¿cierto? Se enoja y luego tiene que contentarse. God y Magot representan rebeldes sin causa, jóvenes que no tenían motivo para irse contra la voluntad de Dios, primos de Nimrod, otro rebelde y guerrero sin causa, primos hermanos, ¿sí? Poderoso, rebelde, confuso, que trae gran daño a la sociedad y que es la base histórica para el establecimiento del imperio babilónico, que es el imperio de mayor confusión que ha existido en toda la historia de la humanidad, que es la base para todo un pensamiento confuso y perverso que mezcla idolatría con lujuria, con perversión sexual, con culto místico y brujería, que mezcla todos los conceptos de la vida y lo mezcla en un culto supuestamente a Dios. El versículo dice, cuando los 1000 años se cumplan, es decir, al final del periodo o ese segmento de tiempo, Satanás será suelto de su prisión. Y ese es un dato extraordinario. ¿Por cuántos años estuvo Satanás preso? 1000 años. Es el periodo más largo que la Biblia registra de tiempo simbólico. Por 1000 años, o lo que pudiéramos traducir, por muchos años, o por miles de años, estuvo preso. ¿Y recuerdan qué representa Satanás? ¿Cómo se mencionó en los primeros versículos del capítulo 20? La serpiente antigua, es decir, el engañador, el gran dragón bélico, y también el adversario, o Satanás, que significa el destructor, el adversario, el oponente. Cuando la Biblia dice Satanás será suelto, le da un nombre que es el nombre de antagónico, ¿sí?, o de adversario.
Y ese adversario o ese antagónico será suelto de la prisión. Dice, saldrá a engañar a las naciones, pero ¿quiénes son los primeros que lo van a acompañar? Gog y Magog. Entonces lo primero que vamos a detenernos en esta mañana, en este versículo, es Satanás será suelto de su prisión. Hay muchas personas que cuando leen esta parte del versículo en Apocalipsis comienzan a temblar de miedo, porque Satanás será suelto y viene a destruirnos, viene a dañarnos. ¡Qué miedo, qué tuto! Pero la Biblia dice que estuvo preso por 1000 años. Ahora, ¿quién lo apresó? ¿Quién lo tuvo preso y asegurado para que no hiciera más daño durante 1000 años? ¿Quién lo tuvo preso? Dios. Ahora, ¿quién lo va a soltar? Aquí no dice que él se voló por una ventana. Aquí no dice que él se soltó por sí mismo. Aquí no dice que él tuvo unos aliados que lo liberaron. Aquí dice que él va a ser suelto. Es decir, quien lo apresó soberanamente y lo tuvo por 1000 años prisioneros de manera soberana, soberanamente lo va a soltar o lo va a liberar para un propósito final. ¿Sí me hago entender? No es como que él se escapó y huyó de la prisión. Nosotros hemos escuchado de muchos presos que hacen túneles o se fugan o se disfrazan o hacen cambiazos y salen de la prisión y uno dice, no, pues terrible. Salieron de prisión pero por medios pues engañosos o por medios no permitidos o no legítimos. Pero aquí Satanás será libre legítimamente. De manera soberana, Dios lo va a liberar porque él ni siquiera es capaz de liberarse. Él no fue capaz de oponer resistencia durante 1000 años de prisión, no fue capaz de ingeniarse una manera de quedar libre, no fue capaz de ingeniarse una manera de tener aliados que lo liberaran, tuvo que someterse toda la condena que históricamente se le estableció, que fue 1000 años, y ahora él va a ser suelto. ¿Por qué va a ser suelto? Porque se cumplió el periodo. Entonces no nos debiera asustar que Satanás sea suelto, nos debe dar alegría. Nos debe dar esperanza porque soberanamente Dios lo va a liberar porque se cumplió el propósito. Y durante todo el periodo histórico, durante toda la historia de la redención, él estuvo preso y no pudo causar daño a la iglesia. Y no pudo causar daño a los creyentes. ¿Me hago entender? Será suelto de su prisión. Pero lo que nos está diciendo aquí no es que él va a ser suelto para hacer algo, sino que Satanás es un enemigo vencido. Tan vencido está que estuvo preso por 1000 años. Tan derrotado está que no pudo salir por sí mismo, sino que tuvo que ser suelto por Dios mismo, quien lo tuvo preso, y que él es un enemigo vencido. Él aparece en la escena jurídica como engañador, como antagónico y como suplantador, y dice, saldrá a engañar. Él aparece prefigurado acá en este relato como el perverso, el malévolo enemigo de Dios, que odia la obra de Dios y que se opone a todos los planes de Dios, el suplantador. Aquel que está en contra de las obras de Dios, que nunca ha tenido nada ni nunca tendrá, que nunca ha hecho nada por su propia voluntad, que nunca ha podido ejecutar poder absoluto ni autonomía absoluta, sino que sencillamente es un esclavo para cumplir un propósito o un ser en las manos de Dios para un propósito que Dios ha establecido. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 al 12 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que el representante por excelencia de Gog y Magog, es decir, de los rebeldes sin causa, se llama Satanás. Satanás es el líder por excelencia, el líder prioritario, el líder mayor de los que son rebeldes sin causa. Yo le pregunto, ¿qué le hizo Dios a este ángel de luz cuando estaba en el cielo? Para que él se rebelara. ¿Qué motivo hay? ¿Qué indicio hay de uno mal obrar de parte de Dios? O que tuvo un conflicto con otro ángel, o que tuvo una desavenencia en el cielo y que eso originó o causó que él se llenara de rebeldía y de maldad y de turbación para ir en contra de Dios. ¿Hay algún indicio?
¿Cómo estaba él en el cielo? Dice la Biblia que era resplandeciente, que era un ser de luz, que él moraba en las alturas y que vivía supremamente bien y que fue creado para la adoración. ¿Por qué él se rebeló contra Dios? O sea, ¿cuál fue la razón de él rebelarse contra Dios? Realmente, dice la Biblia, se encontró en él maldad, pero no hay un motivo, no hay una razón jurídica, no hay una razón moral, no hay una razón circunstancial que pudiéramos esgrimir por la cual Satanás se rebeló. Sencillamente él se rebeló porque se encontró en él maldad. Ahora, ¿cómo reaccionó ante su maldad? ¿Cuál fue la primera reacción de él? Decir, voy a competir, voy a volverme contra Dios, ¿sí? Y voy a querer ser superior a Dios. Ahora, ¿ustedes sabían que Satanás se rebeló en la misma semana de su creación? Igual que el hombre. El hombre fue creado y en la primera semana de la creación se rebeló contra Dios. Y Satanás se rebeló contra Dios, suplantó los planes, alteró todo el diseño y se vino contra Dios. La pregunta es, ¿qué razón tuvo? Por eso Satanás es el primer rebelde sin causa. Porque no hubo ningún motivo. No hay en toda la Escritura un motivo, pero él se rebeló. Juan capítulo 8, versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Está hablando Jesús a los fariseos y saduceos y a los sacerdotes y maestros de la ley. Dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Cuál fue el primer homicidio en la Biblia? El de Abel. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Es decir, él es padre de mentira. ¿Cuál es la primera mentira que dijo? Génesis capítulo 3, con que Dios os ha dicho, ¿sabe Dios que el día que de él coman serán abiertos vuestros ojos? Dice, porque él cuando habla, habla mentira, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué cargos se le imputan a Satanás? El rebelde sin causa. Iniquidad, rebeldía, mentira, falsedad, engaño, homicidio. Todo eso en la primera semana, en los 3 primeros capítulos de la Escritura. Y luego en Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Ahí nos plantea toda la verdad absoluta frente al antagonismo de la mentira. Primera Timoteo 1:20 dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y Primera de Corintios 5:5 dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y en Jeremías 7:9 dice, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conociste. Lo primero que queremos enseñar en esta mañana de Gog y Magog es que Gog y Magog tienen un príncipe vencido. Es decir, todos los rebeldes sin causa que hay en el mundo y que hay en la iglesia siguen u honran o respetan a un príncipe que está derrotado desde el comienzo. Yo les pregunto, ¿es justo que un rebelde se levante y se insubordine y que su capitán sea uno derrotado ya históricamente? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Va a prevalecer? Por supuesto que no, porque él no tiene motivo para insubordinarse. Y a quien él sigue o a quien lo representa a él, o su autoridad principal, ya está derrotado desde el comienzo de la historia. Pero eso es lo que la Biblia nos va a decir. Entonces, lo que la Biblia nos va a decir en el sentido opuesto es que la iglesia tiene victoria segura. Que la iglesia tiene una victoria asegurada porque el enemigo de la iglesia está atado y cuando sea suelto, será suelto para reunirse con los demás rebeldes que son sus aliados, pero no va a poder atacar a la iglesia ni la va a poder destruir porque él es un enemigo o un príncipe vencido o derrotado históricamente por el soberano creador. Lo segundo que va a decir acá el texto es que saldrá impetuosamente o intempestivamente a engañar a las naciones. La pregunta es, ¿a engañar a las naciones? ¿Luego ya las naciones no están engañadas?
¿Recuerdan el primer versículo de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 2 y 3? Dice que fue preso para que no engañase más a las naciones. Si dice que es para que no engañase más, ¿qué significa? Que ya están engañadas, ya están bajo engaño. ¿Cómo sabemos que las naciones están bajo engaño? Bueno, por los relatos históricos que mencionamos. Desde Génesis viene el pecado y el pecado es imputado a toda la humanidad. Todos quedamos bajo pecado. Luego en Caín y Abel vemos que Caín se levanta contra su hermano y lo mata porque sus obras eran malas, es decir, estaba bajo engaño. Acabamos de ver que Noé predica que se arrepientan y el mundo no se arrepiente y luego mueren juzgados por su engaño. Pero luego los descendientes de Noé, que son los hijos de Sem, Can, los hijos de Can y Jafet, se levantan en contra del plan de Dios porque están bajo engaño. Luego nacen Nimrod y Babilonia, y luego todos los imperios engañosos. Cuando dice aquí para que no engañase más, significa que ya las naciones están bajo engaño. ¿Por qué viene el engaño? Por la concupiscencia del corazón humano. Recuerden que la Biblia dice que cada uno es tentado y atraído y seducido por su propio maldad, por su propia concupiscencia. Es decir, no es necesario que Satanás venga a engañar a los impíos. Ya ellos están bajo engaño. ¿Por qué? Porque ellos están bajo un corazón entregado a la maldad. Y la Biblia dice, porque ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a sus propias concupiscencias, a sus propias perversiones, a sus propias ignorancias, de tal manera que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Dice aquí la Biblia que Él sale a engañar o a reunir a las naciones para pelear. Mira lo interesante, y aquí aplica un dicho común que tenemos en nuestras ciudades, que es el que ha sido, no deja de ser. Y aquí aplica. No es un dicho bíblico, no es un principio bíblico, pero aquí aplica que el que ha sido, no deja de ser. Satanás, ¿qué ha sido desde el principio? Engañador, suplantador, homicida y padre de mentira. ¿Será que con 1000 años de prisión, él se reconviene? ¿Será que la prisión hace reconvenir a los reos o a los malvados de sus malas acciones y se corrigen? Ustedes y yo sabemos que no, que la prisión simplemente es un medio, un paliativo, pero que nunca corrige a aquellos que están bajo condena de sus perversidades, que nunca una persona en prisión se arrepiente de sus pecados. La prisión no es un medio para arrepentir o para modificar moralmente a una persona, es simplemente un paliativo. Pongámoslo allá para que no nos cause más daños. ¿Sí? Pero no es que alguien que va a prisión cuando sale reformado. No es que el que va a prisión cuando sale pues arrepentido de sus malas obras. Muchos de ellos salen a reincidir. Y recuerden que hay un alto nivel de reincidencia en nuestro país de personas que han estado en prisión. ¿Por qué? Uno diría, ¿por qué la cárcel no lo reforma? Porque el que ha sido, no deja de ser. Y porque el único que puede transformar el corazón y puede causar esperanza y traer vida nueva es el Evangelio. La prisión no sirve para nada, simplemente refrena un poco, frena o retiene, pero no puede transformar a una persona malvada en bueno, o una persona en homicida en una persona sano, o un malo en una persona arrepentida. Entonces Satanás estuvo en prisión, pero la finalidad de la prisión que menciona aquí no era para que Satanás se arrepintiera. No era para que él reaccionara y se reconviniera y entrara en sí y saliera diciendo, oye, lo siento, todos los males que he hecho me arrepiento. Esa no era la finalidad de Dios con la prisión. ¿Cuál era la finalidad de Dios? Darle victoria a la iglesia, asegurarle garantía a la iglesia de que iba a poder proseguir adelante sin ningún tipo de impedimento y que las naciones iban a poder funcionar bajo el plan soberano de Dios y que Satanás no iba a poder causarles daño directo, sino indirecto a través de la concupiscencia del corazón. ¿Qué sale a hacer Satanás una vez sale de prisión? Sale a engañar. Interesante. ¿Qué es lo que salen muchos presos después de la cárcel a hacer? Los que trafican, por ejemplo. Después de que salen de una condena, ¿a qué salen? A traficar. ¿Y los que son homicidas, a qué salen cuando salen de la cárcel? Hay que tenerle miedo a los que salen de la cárcel de estos tipos de delitos, porque ellos no salen arrepentidos a convivir en familia y a tener una vida organizada, sino a reincidir. Y eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Satanás es el prototipo de los que reinciden.
Satanás es el prototipo ejemplar mayúsculo de aquellos que no se reconvienen con ningún tipo de enmiendas, que simplemente albergan más maldad, incuban más necedad, incuban más perversión, y una vez les abren la puerta de la prisión salen corriendo inmediatamente para seguir delinquiendo. Dice, saldrá a engañar. ¿Se acuerdan qué fue lo primero que hizo Satanás, representado por la serpiente antigua en Génesis 3? ¿Qué fue lo primero que hizo? Engañar. ¿Y a quién engañó? Pues a Eva y a Adán, creados a imagen y semejanza de Dios, los engañó con unas ideas falaces, con unos conceptos argumentativos engañosos, con unos visos de verdad, pero realmente era una mentira completa, los engañó. ¿Y aquí qué dice? ¿Qué sale a hacer Satanás? A engañar. Y eso dice mucho del carácter de este personaje. Eso habla clarísimo de la condición de este ser perverso y malévolo. Pero eso habla mucho también del corazón perverso nuestro, especialmente del impío, porque el impío siempre que tenga la oportunidad, ¿qué es lo único que va a hacer? Engañar, hurtar, matar y destruir. Uno dice, no, pero es que yo ya le hablé clarito y él dijo que no lo va a volver a hacer. Aténgase y verá. Usted le puede hablar clarito, le puede dar ejemplos, usted le puede dar todas las estadísticas, él le puede asegurar y jurar que no lo va a volver a hacer. Pero si él no tiene el gobierno del Espíritu Santo, si él no tiene el control, el freno de la palabra, ¿qué es lo que él va a salir a hacer? Lo mismo que ha venido haciendo, porque ese es el carácter que él encarna, el carácter del engaño y de la maldad. Salió a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Pero ya dijimos que esas naciones ya estaban engañadas. Y ya dijimos que esas naciones ya estaban bajo el mal. ¿Sí? Que todas esas naciones están gobernadas por el mal. Mejor digámoslo de otra manera. Satanás sale de prisión, ¿y quiénes son los únicos que celebran su salida? ¿Quiénes son los aliados que salen a decir, salió nuestro líder vencido? Salió nuestro príncipe, tenemos una oportunidad de derrotar el gobierno legítimo de Dios o el reino de Dios y de Cristo. ¿Quiénes son los únicos que celebran la salida de prisión de Satanás? Los rebeldes sin causa. Porque los rebeldes sin causa todos lo celebran y con todo se congracían. Como no tienen un motivo legítimo para la autoridad y para sujeción, entonces ellos celebran todo lo que parezca caos, todo lo que parezca desorden, todo lo que parezca contrario a la autoridad, siempre se sublevan. Y están prestos para atender eso. Salió a engañar a todas las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿Se acuerdan que en los capítulos anteriores vimos que había 4 ángeles deteniendo un viento que venía sobre los 4 ángulos de la tierra? ¿Y esos 4 ángeles quién los envió? Dios. Dios hizo, en capítulos anteriores, ya lo estudiamos, que hubiera 4 ángeles en cada esquina de la tierra, pues en el caso hipotético de la tierra sea un cuadrado, ¿sí? Para que tengan o detengan la maldad o el daño que viene de parte de Satanás y las bestias sobre los 4 ángulos de la tierra, pero también para detener el juicio de Dios. Esta mención de los 4 ángulos de la tierra es similar a esa mención donde había 4 ángeles deteniendo el juicio de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces? Si ahora Satanás sale y tiene una cantidad de aliados y todos los aliados son de las naciones de los 4 ángulos de la tierra, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que Dios va a soltar o va a hacer que esos 4 ángeles que detenían el juicio de Dios sean sueltos. ¿Para qué? Para que venga el juicio ¿sobre quiénes? Sobre las naciones que están en los 4 extremos de la tierra. Es decir, en todos los rincones de la tierra sería la mención ahí adecuada, ¿sí? La mención sería, Satanás reúne a las naciones de la tierra. La pregunta es, ¿Satanás realmente los reúne? ¿Tiene poder Satanás de convocatoria? ¿Tiene la capacidad de él convocar legítimamente, autónomamente, a las naciones de los 4 ángulos o los rincones de la tierra para un propósito jurídico? Por supuesto que no. Es que es un pobre diablo, no tiene autonomía de nada. No pudo evitar la prisión, no pudo evitar las cadenas, no pudo evitar ser encerrado, no pudo salir por sí mismo. Los que lo siguen son rebeldes sin causa, insubordinados, caóticos. Él no tiene capacidad de reunir. La pregunta es, entonces, ¿quién los va a reunir? ¿Quién es el que sí tiene capacidad de convocatoria?
¿Quién es el que dice y todos obedecen? ¿Quién es el que ordena y todos cumplen? Solo hay uno en la historia de la creación, la historia de la redención, que tiene poder legítimo y autónomo de convocatoria. Que él dice, todos se postran y se postran. ¿Quién será? No es Satanás. El único es Jesucristo, el Cordero vencedor. Es el único que no solo es Dios y Rey de reyes y Señor de señores, sino que tiene poder de convocatoria. Lo que está diciendo aquí el texto es que cuando Satanás sea suelto, va a ser suelto juntamente con los 4 ángeles que detenían el juicio. Es decir, ¿para qué es suelto Satanás? ¿Para que haga y deshaga? ¿O para que reciba el veredicto final del juicio? ¿Juntamente con quién? Con todos sus cómplices, con todos sus aliados, con todos sus secuaces, que se han congraciado con toda la maldad y la inmoralidad, representados en reyes, militares, jueces, políticos, empresarios y líderes de empresas no gubernamentales. Todos ellos que representan liderazgo de maldad y de perversión, hace parte de toda esa insubordinación que históricamente se ha venido contra Dios y que han configurado todo un sistema bestial, reptilesco, malévolo, que a lo largo de la historia ha existido, pero que les llegó el momento de presentarse ante el justo juez. Todas las naciones de la tierra, de todos los rincones de la tierra, liderados y acompañados por este príncipe vencido, se reunirán supuestamente a pelear. La pregunta es, ¿va a poder prevalecer una pelea o una guerra de un príncipe vencido con unos rebeldes sin causa ante el gran creador y hacedor de todas las cosas? ¿Será que van a prevalecer? Ya vimos en Ezequiel 38 que no prevaleció la guerra física histórica contra Israel, que ninguna guerra que las naciones enemigas emprendieron contra Israel pudieron prevalecer. Siempre Dios derrotó a los enemigos, a los moabitas, amonitas, filisteos, jebuseos, heteos, todos esos pueblos fueron derrotados por el Señor, aún sin tener Israel buen ejército. Recuerden que aún cuando estaban en el desierto, que no tenían armas, sino palas y palos, ellos derrotaron a los enemigos. ¿Se acuerdan? Que aún en el desierto, cuando ellos no estaban preparados o entrenados para la guerra, todos los enemigos del pueblo de Dios fueron derrotados. La pregunta es, ¿qué le hace creer a Satanás y a estos seguidores o a estos grupos de personas que le siguen, que van a poder enfrentarse ante el Creador, si todas las batallas que ellos han pretendido hacer las han perdido? En su histórico no tienen ninguna victoria, todas son derrotas. ¿Será que van a poder ganar una? ¿Ustedes qué creen? Pues uno diría, no, de pronto sí, la última es la vencida. Pero no, es que la Biblia es nuestra guía. Y la Biblia, que es nuestra guía histórica y soberana, autoritativa, dice que Satanás nunca ha vencido, ni nunca vencerá. Que todos los intentos de él para poder tener algún tipo de logro es porque él ataca a traición o a mansalva y que así logra tener algo. Pero si él se enfrenta legítimamente con un ejército, nunca va a poder tener una victoria porque él está totalmente derrotado. Dice que los reúne para pelear porque están engañados y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra a fin de reunirlos para la batalla y para pelear. Pero aquí no va a haber batalla donde él se enfrente, aquí lo que va a haber es un juicio final. Él piensa que va a tener una oportunidad de batallar, por lo que va a haber es una sentencia definitiva, porque lo va a decir los textos siguientes. Apocalipsis 16, 13 y 16 dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, que es el campo de la batalla, que es un sinónimo paralelo, una referencia cruzada con este texto de Gog y Magog, que es los rebeldes sin causa. Dios los reúne ¿dónde? En el campo de la batalla o en Armagedón. ¿Para qué? ¿Para darles un chancecito? Para el juicio final. No es un chance que tienen, no es una opción, no es una última oportunidad. Dios nunca da segundas oportunidades a sus enemigos.
Dios sencillamente les da una orden, si no se cumple, hay sentencia y consecuencia. La Biblia lo que está diciendo es, estos engañadores que han crecido rápidamente por el mundo entero, van a ser reunidos para el juicio final. Y miren lo interesante, ya lo estudiamos en domingos anteriores, hace algún tiempo, pero ese pasaje habla de 3 espíritus. Pero llama la atención que esos 3 espíritus son simbolizados con ranas, ¿sí? Que son una especie de reptiles también o batracios. Y dice que esas ranas, que tienen sangre fría igual como las serpientes, dice que andan engañando y hacen señales y van hasta los palacios. Nosotros dijimos que las ranas, ¿sí?, se conocen por su croar, ¿sí? Croan, croan, croan. Y no dicen más. Y que las ranas aquí en Apocalipsis representan unos espíritus que indican mensajes o informaciones o ideologías que se difunden rápidamente. Y nosotros estamos así. Eso no es nuevo, pero hoy en día es mucho más fácil de enterarnos de los conceptos o las ideologías por los medios de comunicación. Los medios de comunicación difunden informaciones en segundos en todo el mundo. ¿Y cómo lo difunden? Como ranas, ¿sí? A sangre fría. Son espíritus engañosos y engañadores que difunden ideas o falacias que las personas piensan que son verdad. Y las personas temen por eso, causan miedo, causan angustia, movilizan poblaciones enteras, solamente dirigidos por ranas, por el croar de las ranas, que la Biblia los llama acá espíritus engañosos. Pero ¿cómo se conocen hoy esos sistemas? Medios masivos de comunicación, sistemas poderosos de comunicación. Se conocen como el 4º poder en las naciones. Y sí que tienen poder. Tanto así que Apocalipsis dice, ténganle cuidado a las ranas, porque cada vez que las ranas hablan, ¿hablan para qué? Para confundir y para engañar y para decir cosas que no son veraces. Porque el único que tiene la verdad es Jesucristo y la palabra, y la verdad está legitimada con la ciencia y con las leyes de Dios. De otra manera es engañoso. Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer Gog y Magog, liderados por un príncipe vencido? Reunirse, supuestamente, para guerrear. Pero realmente van a ser reunidos en Armagedón, que es el campo de la batalla, entiéndase, el campo de la derrota. El campo definitivo de la derrota, del juicio, donde van a quedar totalmente exhibidos. Recuerden que en Armagedón dice la Biblia que Dios convoca aún a los buitres y a todas las aves de rapiña y les dice, hay una gran cena, están invitados todos. ¿Y se acuerdan qué era lo que iban a comer? Era un rodicio, ¿cierto? Solo de carnes, ¿sí? Todo un buffet de carnes de reyes, de militares, de poderosos, de jueces, de príncipes, que estaban totalmente a buen gusto para estas aves de rapiña, para que comieran. ¿Dónde sucede eso? En Armagedón, el campo de la batalla, que es Gog y Magog, donde los rebeldes sin causa son reunidos para ser total y definitivamente derrotados, y los creyentes estaremos presenciando esa gran derrota. Lo tercero que vamos a decir en esta mañana es que es muy llamativo para mí que las naciones representadas aquí, que son muchas, ¿sí? Tenemos cerca de 200 naciones en la tierra, aquí habla de naciones en las 4 esquinas o los 4 rincones de la tierra, sean simbolizadas aquí en este pasaje por 2 personajes. Por 2 personajes, Gog y Magog, que básicamente sería Magog el personaje y Gog como la tierra, ¿sí? Como el personaje y la tierra, o como diríamos la tierra y la descendencia, o como el gentilicio, el nombre del personaje y el gentilicio de los habitantes. Gog y Magog, dice, son representados aquí ellos. La pregunta es, ¿por qué se trae a la memoria Gog y Magog en este texto? Gog y Magog aparece en Génesis y Gog y Magog aparece en Apocalipsis. Génesis capítulo 10, junto al juicio, y Apocalipsis 20, previo al juicio. ¿No les parece interesante? Gog y Magog, primos hermanos de Sem, descendientes de Noé, que atacan a los semitas, y aquí en Apocalipsis, Gog y Magog, que atacan ¿a quién? Al pueblo de Dios.
Yo le pregunto, ¿históricamente no son lo mismo? Que a lo largo de la historia han atacado a los creyentes y al pueblo de Dios, pero que son unos rebeldes sin causa que no tienen ningún motivo para atacarlos o para atacarnos. Hermanos queridos, la iglesia, y lo hemos dicho reiteradamente, la iglesia sufre persecución. Sufre persecución. Según algunas estadísticas, no sé con cuánta precisión sean, hablan de 18 cristianos muertos por día en el mundo por persecución sistemática de los gobiernos. En muchos países, Colombia volvió a entrar en la lista de países perseguidos. Había salido, pero en este año volvió a entrar. Está Colombia entre los países con mayor persecución a los cristianos en el mundo. ¿Y quién dice algo por eso? ¿Dónde están las ranas croando defendiendo a los creyentes? ¿Los sistemas de gobierno, los medios de comunicación, las ONG defienden a los creyentes? Hace parte de los programas, más bien. Hace parte de los acuerdos, ¿sí? Hace parte de los estorbos que causa la iglesia a los sistemas. Porque la iglesia es un estorbo para que estos sistemas bestiales y reptilescos prosperen. La iglesia es la piedra en el zapato y por eso persiguen a la iglesia. Siempre a lo largo de la historia ha habido rebeldes sin causa, que atacan a los creyentes, que persiguen a la iglesia, que persiguen al pueblo de Dios sin ninguna razón. ¿Qué estaba haciendo Abel para que Caín lo matara? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Israel para que todas las naciones se confabularan en contra de ella, aún sus propios primos hermanos? ¿Qué hizo Dina para ser violada por unos enemigos que venían de unos descendientes también del pueblo, familiares, hermanos? ¿Qué hicieron? La respuesta es nada. ¿Qué hicieron los profetas para ser muertos? ¿Qué hizo Isaías para ser aserrado? La historia dice que fue aserrado, que se metió en un árbol y fue aserrado, cortado por pedazos. ¿Qué hizo Isaías para ser aserrado? ¿Qué hizo Daniel para ser echado al foso de los leones? ¿Qué hizo Jeremías para haber sido echado a una caverna? ¿Qué hizo Juan Bautista para que le cortaran la cabeza y la exhibieran en un plato? Yo le pregunto, ¿qué hizo? ¿Saben ustedes qué hizo? ¿Qué hizo Jacob para que lo despeñaran del pináculo del templo? ¿Qué hizo Pedro para ser crucificado? Pablo. ¿Qué hicieron? ¿Hay algún motivo? Pues no hay una causa. ¿Quién ha defendido la causa de esos mártires que sistemáticamente han sido muertos a lo largo de la historia? ¿Quién ha levantado la voz en defensa de los mártires? Defendemos las minorías, defendemos los perseguidos, ¿pero a quiénes? A los que conviene. Ahora, no necesitamos que nadie nos defienda. No vamos a crear una ONG para defensa de los mártires cristianos. Nosotros ya tenemos quien nos defienda. Nosotros tenemos el Evangelio y nosotros se nos dijo en el contrato que por causa de Jesucristo seríamos perseguidos. Y en el contrato se nos dijo que a causa de Jesucristo sufriríamos persecución y seríamos perseguidos hasta lo último de la tierra. Y que no supiéramos temor, que no nos amedrentáramos y que estuviéramos valientes, pero que tendríamos que morir por causa del reino. Y que el número todavía no se ha completado, ¿recuerdan? ¿Hasta cuándo? Hasta que se complete el número y todavía falta. Es decir, usted y yo podemos estar en la lista. Rebeldes sin causa. Se insubordinan a la autoridad. Se levantan contra los principios, vienen contra el diseño y dicen que eso es legítimo. Y le dan visos de ciencia al diseño nuevo, a todas las alteraciones del diseño, viniendo contra la ley de Dios. Hermanos queridos, siempre la Biblia nos ha mostrado ese tipo de rebeldía. Primero Satanás, pero Génesis 4 tenemos a Caín. Y cuando a Caín se le indaga racional, objetiva, legítima, jurídicamente por el hecho, ¿se acuerdan cómo respondió? ¿Y a mí qué me importa? ¿Quién dijo que yo tenía que velar por mi hermano? Pues búsquelo a él, pregúntele a él. ¿Cómo se llama eso? God y Magod, rebelde sin causa. ¿Por qué Caín no agacha la cabeza cuando Dios le pregunta? ¿Por qué Caín no se estremece y dice, lo maté? ¿Por qué Caín no siente un mínimo de rubor y se acobarda y dice, yo me levanté contra mi hermano porque soy malo y perverso? ¿Por qué reacciona con tanta agresividad?
¿Por qué reacciona con tanta altanería ante Dios? ¿A mí qué me importa? Yo no tengo por qué responder por mi hermano. Pues pregúntele a él. Y a lo largo de la historia ha sido así. Representantes de Nimrod, representantes de Gog y Magog, rebeldes sin motivo, rebeldes sin argumento, rebeldes sin causa, en contra del diseño, pero viniendo contra Dios. Gog y Magog, reunidos por Dios mismo desde los 4 ángulos de la tierra para rendir cuentas. Es algo así como lo siguiente: ustedes han querido hacer guerra contra mi pueblo, ¿no? Toda la historia me han perseguido, ¿no? Y han matado a mis hijos y a mis profetas, y los han decapitado sin ningún tipo de vergüenza. Ustedes los han matado sin ninguna razón, los han perseguido, los han diezmado. Ok, ¿quieren reunirse conmigo? Listo, nos vamos a reunir. Ya tengo el lugar previsto, nos vamos a reunir en Armagedón. Todos vengan, todos, porque es el gran encuentro para resolver el asunto. Ahí los voy a encontrar, ahí nos vamos a encontrar cara a cara, con todos esos intolerantes, insubordinados, esos rebeldes, sin motivo, para rendir cuentas, para escucharlos qué es lo que pasa, para escuchar las razones y para juzgar legítimamente en derecho sobre las obras de cada uno. ¿Y cuál va a ser el resultado de Satanás y de todos esos representantes de las naciones impías? Lo va a decir en el versículo más adelante: serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre infinitamente por los siglos de los siglos. La pregunta es: ¿vale la pena ser rebelde sin causa? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en ser un rebelde sin motivo? ¿En sublevarte con facilidad? En el caso de Jonás era un profeta escogido y Dios en su infinita bondad le perdonó. Pero en el caso de los impíos, ¿vale la pena que ellos vivan en su rebeldía? ¿Tienen algún resultado favorable por insubordinarse contra Dios y contra su plan? Hermanos, ustedes y yo sabemos que no. Ustedes y yo sabemos que no. Ustedes y yo sabemos que entre más nos rebelemos, las consecuencias son mayores. Si nos rebelamos contra Dios, las consecuencias son nefastas. Si nos rebelamos contra la autoridad establecida, las consecuencias son terribles. ¿Saben qué debemos pedirle a Dios? Que doblegue nuestro corazón. Si hay aquí rebeldes, debemos pedirle a Dios que doblegue nuestro corazón. Decirle: Señor, ayúdame, doblega todos mis motivos y quítame todos esos argumentos infundados que yo me invento, que son falaces y gaseosos, y me invento para ponerme furioso contra algo o contra alguien. Imagínate que hay gente brava con la vida, bravos con el clima, furiosos con el gobierno, furiosos con los papás ausentes, furiosos por la estatura que tienen, y viven furiosos como la canción. ¿Pero vale la pena? Debemos decirle al Señor que doblegue nuestro corazón, que nos haga dóciles, que nos haga sumisos a su palabra, que siembre su carácter humilde y manso en nuestro corazón. Mire que el Señor solo una cosa dijo que aprendiéramos de Él. Tiene tantas virtudes nuestro Dios, tiene tantos aspectos fabulosos de su carácter, pero solo una cosa nos dijo que aprendiéramos de Él. Dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. No nos dijo aprendan puntualidad, honestidad. Por supuesto que todo eso debe ser el carácter nuestro, pero no nos lo dijo literalmente. Tácitamente solo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué nos quiso decir? Ustedes que son rebeldes, aprendan humildad. Ustedes que son intolerantes y que son insubordinados, aprendan mansedumbre. ¿Y quién es el modelo de mansedumbre? Pues no es la Madre Teresa. El modelo de mansedumbre se llama Jesucristo. El modelo de humildad, el modelo de servicio, el modelo de sencillez, el modelo de entrega, el modelo de disposición se llama Jesucristo. Hay mucho Gog y Magog afuera. Yo espero que aquí no lo haya. Espero que no haya aquí rebeldes sin causa, porque todo aquel que es rebelde sin causa tendrá que enfrentarse ante el divino y justo juez. Y tendrá que padecer las consecuencias severas de la justicia justa de nuestro Dios. Que ustedes y yo no seamos rebeldes sin causa, y que en nuestra rebeldía le pidamos a Dios que nos humille, que nos perdone, que nos lave y que nos haga dóciles a su palabra. Dios dejó la prueba para hacernos dóciles. Dios dejó las adversidades. Posiblemente esta circunstancia temeraria del virus
que está corriendo en los medios de comunicación, sea un medio para que dobleguemos nuestra cabeza también. Será un medio para que nos humillemos y digamos, Señor, ten misericordia de nosotros. Posiblemente sea un medio también que Dios use para que agachemos la cabeza y no seamos tan altivos. Y para que digamos, Señor, cualquier cosa nos puede llevar aún hasta una tos. Entonces, Señor, prepáranos para tu venida. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Podemos fácilmente preguntar por qué otros se rebelan, pero por qué nosotros no evaluamos si nuestra rebeldía es legítima y por qué tenemos que sufrir las consecuencias. Gog y Magog, rebeldes sin causa. Ustedes y yo, mansos y humildes de corazón, porque seguimos a nuestro Dios. Amado Dios, tu palabra no puede ser más clara. Y tu palabra no puede ser más directa. Y tu palabra no es simplemente un eufemismo o una idea para libre interpretación. Tu palabra es contundentemente correcta, histórica y legítima. Y tu palabra nos dice que tú siempre has estado en control de la historia. Y que Satanás está bajo el control soberano de tu poder y de tu mano. Y que no hará nada que tú no le permitas hacer. Pero tu palabra también nos dice que a lo largo de la historia el corazón del hombre es engañoso y perverso. Y que siempre ha habido gente, líderes, gobernantes, aún personas del común, que son rebeldes sin ningún tipo de razón. Ten misericordia de ellos, permítenos predicarles el Evangelio y que se arrepientan, y si no se arrepienten ya están condenados. Pero aquellos que entre tu pueblo somos rebeldes, ten misericordia de nosotros. Porque no hay ningún motivo para que seamos rebeldes, para que nos molestemos con facilidad y para que nos enojemos con facilidad. No hay ningún motivo para estar airados o furiosos, ni contra ti, ni contra la vida, ni contra el clima, ni contra el gobierno, ni contra nuestros padres, ni contra la iglesia, ni contra nadie. No hay motivos, no hay razones. Sencillamente debemos estar siempre agradecidos, siempre llenos de gozo y gratitud por todo lo que tú nos das, porque tú siempre nos sobreabundas más allá de lo que nosotros esperamos o entendemos. Y aún las circunstancias históricas de los tiempos hacen parte de tu gobierno soberano. El gobierno que tenemos fue puesto por ti, nos guste o no nos guste. El próximo gobierno que tengamos, nos guste o no nos guste, será puesto por ti, para tu propia gloria. La familia que tenemos, nos guste o no, fue la que tú nos diste. La iglesia que tenemos es la que tú nos has provisto. Todo lo que tenemos, economía, salud, bienestar, es provisto por ti. ¿Por qué estar bravos? ¿Por qué enojarnos? Realmente es un acto de mucha rebeldía, estar inconformes, estar inquietos, estar con argumentos. Perdónanos, por favor. Doblega nuestro corazón y nuestra conciencia a tu palabra. Doblega nuestro corazón a tu cruz, para que entendamos cómo es el propósito de la vida, para qué gobiernas y cuál es el fin de la historia. Y para que entendamos todo el conjunto de la historia de la redención y tengamos esperanza. Gracias porque nunca nada ni nadie podrá prevalecer contra tu iglesia, ni contra tus hijos, porque estamos bajo tu cuidado. Ten misericordia de nuestros hijos, habla a sus corazones por tu palabra, que no los dobleguen nuestros gritos ni nuestros castigos, sino que los doblegues tú con tu Santo Espíritu y con tu Evangelio. Que no dobleguemos a otros con nuestro grito o nuestra intolerancia, sino que tú doblegues a nosotros y a nuestros hijos con tu propio Evangelio, que nos sabe atraer con tanta sabiduría y con tanta justicia y firmeza, para que entendamos que tú nos llamas a arrepentirnos y vivamos para ti. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.